Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy viernes queremos destacar la participación de algunos hermanos que durante la semana reportaron su sintonía. Saludamos a Kesney Billy, a Deyanira Reina, Dani Polanco, Magali Marte, Ruth Salgado, Ignacia Suero, Rosa García, que nos reportó sintonía desde New Jersey, Adriana Espíndola desde San Diego, California, Maura Galiego, Zaira Quiteño Cruz, José Rivera, Mercedes Ramos, César, Salvador y Lourdes de Magistre, Ivette y Ángela Escoto desde la ciudad de Boston. Que Dios pueda bendecirles grandemente lo que están reportando sintonía desde otros lugares. Escribe en la caja de comentarios de nuestro canal de YouTube y comparte con otros la bendición del estudio de la Palabra de Dios. Damos una bienvenida como siempre el día de hoy a nuestro compañero Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo. Saludos a los amigos que nos escuchan y que hoy concluyen la segunda lección de nuestro trimestre. Felicitaciones a aquellos que se han propuesto en el corazón terminar las 13 lecciones que componen este folleto. Adelante en el nombre de Jesús. Hoy es viernes, Pastor Lizardo, viernes 9 de julio. Y bueno, hoy daremos ese repaso, ese recorrido, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado durante esta semana. Me gustaría invitar, como acostumbramos, al Espíritu Santo. En el lugar donde usted se encuentra, tome una actitud de oración y hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque hoy nos permite llegar al último día de esta segunda lección. Queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos recuerde lo estudiado y que podamos poner en práctica las cosas buenas que nos has enseñado. Sé con nosotros y háblanos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el día de hoy estaremos haciendo un resumen de lo que fue nuestro estudio general de esta semana, titulado Sin descanso y rebeldes. El día de ayer abordábamos un estudio bastante interesante titulado Fe versus presunción. Recuerden que esta semana estamos abordando parte de la historia del pueblo de Israel y estuvimos mirando en la semana que Israel pareció arrepentirse sinceramente de su conducta pecaminosa, pero en realidad ellos estaban tristes por el resultado de su mal proceder y no por reconocer su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y demostró que no era real. Ellos sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios y al querer dar muerte a los espías que los habían incitado a obedecer a Dios, pero solo sintieron terror al darse cuenta de que habían cometido un error fatal, cuyas consecuencias resultarían desastrosas. Pastor Denis y amigos oyentes, el corazón del pueblo de Israel realmente no había cambiado. Ellos solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Esta excusa se les presentó cuando Moisés les ordenó por mandato divino que regresaran al desierto. Eso es correcto, mi querido Pastor Lizardo, y debo destacar, amigo oyente, que la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Escuche bien. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. Porque la presunción, Pastor Lizardo, es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios
y produce la obediencia. Que eso es importante que usted lo sepa, amigo oyente. Tal vez algún amigo oyente pueda decir, pero Pastor Denis, la presunción también se aferra a las promesas. Pero hay una diferencia, mi querido. Cuando la presunción se aferra a las promesas, la usa como Satanás para disculpar la transgresión. Pastor Lizardo y amigos oyentes, la fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. Pero la presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias del pecado. Mi querido amigo oyente, no es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Así es, pastor. En el estudio general de esta semana, notamos que este estudio se centra en la relación entre la pecaminosidad de nuestra naturaleza humana caída y la falta de paz interior. La inquietud es ese molesto descontento con la vida. La inquietud lucha contra las circunstancias de la vida cuando no resultan ser como esperábamos. La inquietud trágicamente no acepta la vida en otros términos que no sean los suyos. La inquietud nunca está satisfecha con lo que tiene y busca más. Pastor Denis y amigos oyentes, este descontento se revela en la actitud de rebelión de Israel en el desierto. Y Dios, en su misericordia, les había provisto el maná para satisfacer su hambre mientras ellos deambulaban por el desierto camino a Canaán. Sin embargo, insatisfechos, se quejaron con Moisés y suplicaron por las ollas de la carne de Egipto. Su ansiedad y su rebelión llevó al pueblo a pedir volver a Egipto. Esto lo estuvimos desarrollando en el estudio de esta semana. Correcto, en esta semana también aprendimos, Pastor Lizardo y amigos oyentes, al ver el nombre de María antes que el de Aarón, cuando hablaron en contra de Moisés, eso estaba indicando que María fue la que comenzó el ataque en contra de Moisés y quiso seducir también a Aarón para que hiciera lo mismo. Así que nos damos cuenta que podemos influir sobre los demás, que no es solo un asunto nuestro, sino que podemos hacer que alguien también se pierda. Y hay que cuidar eso porque es contagiosa la crítica, es contagioso el egoísmo, es contagioso la envidia. Hay que cuidar eso. Aprendimos eso en esta semana también, mi querido Pastor Lizardo y amigos oyentes. Otro punto interesante que estuvimos mirando durante esta semana es que el descontento nos lleva a la rebelión. Podemos decir, Pastor Denis y amigos oyentes, que la inquietud y la rebelión son hermanas mellizas. La rebelión conduce a la inquietud y la inquietud conduce a una mayor rebelión. Esta semana miramos cómo el pueblo de Israel empezó quejándose y se quejaban tanto que esto los llevó a estar descontentos con Dios. No importa las bendiciones que Dios les enviaba, ellos no estaban contentos ni felices. ¿Por qué? Porque el espíritu de la queja invadía el campamento de Israel. Y aprendimos durante la semana que cuando nos quejamos tanto, terminaremos en algún momento rebelándonos contra Dios. También vimos una lección impresionante, Pastor Lizardo y amigos que nos escuchan, de la figura de Moisés como intercesor, a pesar de que lo habían maltratado, de que habían hablado mal de él, criticándolo allí. Él fue un intercesor buscando una segunda oportunidad para el pueblo, también para su hermana, para su hermano. Es una figura de Cristo, porque Cristo intercede por nosotros, aún nosotros habiéndole fallado. Él sigue insistiendo, dándonos oportunidades. Wow, aprendimos esa maravillosa lección. Así es, pastor. Otro tópico de mucha importancia en el estudio de esta semana lo fue la fe versus presunción. Esta semana vimos que la fe habría impulsado al pueblo a confiar en Dios para obtener grandes victorias. Sin embargo, la presunción los impulsó a confiar en sus propias habilidades para realizar la tarea, y ellos fueron completamente derrotados.
Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana aprendimos que la fe espera en Dios, le toma la palabra y avanza hacia la victoria. Por el contrario, la presunción confía en el impulso humano y sustituye la fe por los sentimientos y los juicios humanos. Esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo y amigos oyentes, ya al cierre, permítanme decirle que el año 2020 ha ilustrado muy bien la rapidez con la que se puede contraer un virus contagioso. La llegada del COVID-19 y los intentos de los gobiernos de todo el mundo por contener esta pandemia son recordatorios útiles de la realidad del contagio en nuestro mundo. No obstante, Pastor Lizardo y amigos oyentes, el pecado y la rebelión son incluso más contagiosos que el COVID-19. Y hay que ponerse una vacuna para poder sobrevivir. Ponerse una vacuna en contra de la crítica, ponerse una vacuna en contra de la envidia, ponerse una vacuna en contra de la rebeldía, ponerse una vacuna en contra de la ingratitud para que podamos llegar con vida al reino de los cielos. ¡Wow! Interesante esto que usted dice, Pastor Mercedes. Al finalizar este repaso de este estudio interesante de esta semana, creo que deberíamos preguntarnos, ¿hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué hemos de ser tan ingratos y desconfiados con Dios? Pastor Denis y amigos oyentes, aprendamos de los aspectos negativos del pueblo de Israel. Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Santo Espíritu de Dios. No debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta y que en nada nos ayuda a soportar las pruebas. No debe darse lugar a esa desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. Amigos oyentes, no es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones. El mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7, nos invita a depositar toda nuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. De esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el repaso de la lección de esta semana titulada Sin descanso y rebeldes. Te invitamos al cierre para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos porque una vez más hemos sido fortalecidos con el estudio de tu palabra. Gracias te damos por las valiosas lecciones aprendidas. Oh Padre, no nos permitas cometer los mismos errores de Israel. Mantén lejos de nosotros el espíritu de las quejas, del descontento, de la ingratitud, y ayúdanos a gozarnos cada día de las bendiciones del cielo. Gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén.